porque creo que va a ser, hay bastante que revisar, creo. ¿Quieres empezar tú, Víctor? ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con qué? No sé. Yo estoy en reunión. Cuidado. Podríamos ver quién tiene algo que aportar nuevo. Estoy acá, estoy. Nico hizo su tarea ahora sí, y te la mandé por correo. ¿A mí? Sí. Y a los demás, ¿cómo les fue? Bien. ¿Hicieron su tarea? La parte del mito. Desarrollarlo con el método. Esa parte me faltó. Bueno, esa es la tarea. Esa era la tarea. Pero Ramón, Nico ya Charlie, la ¿cómo les hizo. fue? No me llegó, Vic. ¿Lo mandas por correo? ¿Sí? No. ¿Qué pasó? Ah, sí me llegó. Ya. Ok. Ramón, ¿cómo te fue? ¿Hiciste la tarea? No se te escucha, pero ya vi que no. Que te valió. Está bien. Charlis. Yo creo que también. Contéstale al maestro, Charlie. Yo creo que se la comió su perro. Entonces, pues vamos a revisar estos dos que tenemos de momento y los vamos compartiendo. Empezamos con Nico. Sí. Pues sí, si tú nos... Hola. Hola, Charlie. ¿Quieres leerlo y explicarlo o lo voy leyendo, Nico? No, tú léelo, por favor. Bueno, Nico pone la situación actual mundial con la pandemia. El objeto de estudio, cambio de paradigmas por la pandemia. El interés, cómo desplegar la acción humanizadora en el medio. Pregunta, tácitamente, ¿cuál es la mejor manera de llevar a cabo esta acción? Plano medio, características del medio social en la actualidad. Como los individuos no existen aislados, si realmente direccionaran su vida, modificaran la relación con otros en su familia, en su trabajo y en donde les toca actuar. Esas personas que tienen especial importancia para nosotros y esos ámbitos especiales en que vivimos, nos ponen en una situación precisa donde la que pensamos, sentimos y actuamos. Nuestra libertad de elección y acción está delimitada por la situación en que vivimos. Cualquier cambio que deseemos operar no puede ser planteado abstracto, sino con referencia a la situación que vivimos. Bien. Luego, en el ámbito mayor, inferencia del humanismo. El mundo está variando a gran velocidad y muchas cosas que hasta hace poco eran creídas, ciegamente ya no pueden sostenerse. La generación está generando inestabilidad y desorientación en todas las sociedades, sean estas pobres u opulentas. En este cambio de situación, tanto las dirigencias tradicionales y sus formadores de opinión, como los antiguos luchadores políticos y sociales, dejan de ser referencia para la gente. Sin embargo, están haciendo una sensibilidad que se corresponde con los nuevos tiempos. La conexión con el mundo interior, la caída de conceptos fijos,
la flexibilidad, el multitasking, la búsqueda de lo nuevo y el bien para todos. Igualdad de oportunidades y derechos como una sensibilidad que es más espiritual y suave que una lucha social. Las ciencias que abren posibilidades al desarrollo al servicio del conjunto. Exploración del espacio, aumento de la longevidad, el aumento de ámbitos de colaboración mundial, científicos, cultural, etc. La mundialización, la visión más amplia y global en la mayoría de las personas, por la posibilidad de viajar y la comunicación, la tolerancia hacia lo diferente y la posibilidad de conciencia inspirada en conjuntos humanos. Influencias antihumanistas, el individualismo, la fragmentación social y la concentración de poder en las minorías. El individualismo lleva necesariamente a la lucha por la supremacía del más fuerte y a la búsqueda del éxito a cualquier precio. Tal postura comenzó con unos pocos que respetaron ciertas reglas de juego entre sí frente a la obediencia de los muchos. De todas maneras, esta etapa se agotará en un todos contra todos, porque tarde o temprano se desbalanceará el poder a favor del más fuerte y el resto, apoyándose entre sí o en otras fracciones, terminará por desarticular tan frágil sistema. El capital en manos de pocos, la separación más grande entre los que tienen y los que no tienen, el neofascismo, los irracionalismos, la creciente inteligencia en la manipulación, gobiernos multinacionales, el armamentismo de nuevos y anteriores fuerzas, el fenómeno Putin y Trump, la tecnificación de la guerra, menos resistencia de usarla por reducción de riesgo de pérdidas humanas. La crisis del Estado Nacional es un hecho observable, no solamente en aquellos países que tienden a incluirse en un mercado regional, sino en otros cuyas maltrechas economías muestran un detenimiento relativo importante. Ámbito compositivo, el tejido social se comporte por todas las generaciones que conviven en un momento histórico. Definimos en este estudio las generaciones por décadas en comparación de estudios de momentos anteriores que se toma como referencia 15 años Ortega y Gasset, estudio del siglo XX, del siglo XX de Silo, o 12 años Libro Rojo de Silo. Esto considerando adecuadamente por la aceleración en el momento actual. Las generaciones definimos por el momento de su impacto mayor en el paisaje de formación o en otras palabras, en el momento que se define más o menos el proyecto en el mundo, a los 15 años. Así hablamos, por ejemplo, de generaciones de los 60s para las personas que nacieron entre 1945 y 1954 y cumplen 15 años en los 60s. La generación de los 70s que nació entre 1955 y 1964, etc. Características y valores de cada generación. 60s, la amistad, solidaridad, compañerismo, apocalípticos o integrados, o anti-establishment. Una pregunta, Nico, ¿esto también cambiaste o esta segunda parte es la copia del otro estudio? Sí, ahí yo cuando se lo mandé a Víctor, le dije que había copiado un par de capítulos. No, está bien, solo para saber. Porque me pareció muy bueno y no encontré nada con qué sustituirlo. Y dije, bueno, mejor admitir que lo copié, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. Pero citar la fuente, a diferencia de un presidente que lo hizo, lo reclamó como propio, ¿verdad? En su tesis. Claro. Yo cito la fuente verbalmente, al menos. Muy bien, muy bien. Entonces, en esta característica de los 60s también estaba la aspiración al mundo libre, cosmopolitan, romper límites, quitar el establishment para mejorar el mundo. Y son ingenuos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa, cabrones? Mira cómo fracasaron. ¿De cuál Estos juniors, hijo de la mañana.
Entonces, en los 70s buscan el cambio de los 60s, pero sin confrontar. Muy gruparios, folcloristas. Unos hippies más adaptados. En los 80s buscan estar bien, en la lucha contra el mundo. No hay nada salvable en el mundo. Vale madres. Individualismo sufrido. Desestructuración fuerte. Pragmatismo, fuerte vacío existencial. Nihilismo. La generación de los 90s, sobre al salir 5 minutos. Todo es externo, ningún interés social. Son moralistas, fascistas, todo fluye, flexibilidad y movilidad de moverse entre imágenes, fetichistas. Los 2000s, que son los llamados millennials, ¿sí, verdad? Sí. Ok, ya son una generación que nace con la tecnología virtual, resurge cierto interés social, son multitasking, apelan a la horizontalidad y creen que el mundo les debe. Movilidad de imágenes y todo es desechable. Por dividir las generaciones en décadas, hay varias generaciones que comparten el poder en diferentes ámbitos. En el académico, por ejemplo, hay todavía generaciones anteriores, pero lo predominante es la generación de los 60s que está por salir, la generación de los 70s que está instalada en el poder y la generación de los 80s que está en lucha por entrar al poder, como Obama en Estados Unidos o Peña Nieto en México, en el poder político. Con las tres generaciones en el poder conviven tres visiones del tejido social. Los 60s perciben lo social desde un concepto de las masas, la generación de las 70s de los grupos y la de los 80s con el individualismo salvaje. Actúan tres tendencias de fuerzas generacionales en el poder sobre el tejido social. Los 60s que quieren salvar algo de la seguridad social, solidaridad de los 70s que no confrontan pero organizan el Estado reducido al mínimo, y a los 80s no les importa nada, individualismo y reforman pragmáticamente. En la generación de los 90s parece que hay desinterés y un retiro del escenario social. A partir de la generación de los 2000, observamos primeros fenómenos del nacimiento de una nueva espiritualidad, de una nueva sensibilidad y los principios de la construcción de un tejido social nuevo con otras características, incluyendo nuevas formas, virtual, cuántico por necesidad, movilidad, fluye, senestésico. Si ponemos todo esto en dinámica, tenemos que están las generaciones en movimiento, desplazándose, muriendo. Luego, la generación de los 60s que está desplazándose. Hay un punto que conecta con el exterior, que es el 3, que son los valores que están cambiando. En el punto 4 son generaciones en el poder, que es la de los 70s. En el punto 5, los 80s, generación en lucha por el poder. El punto 6, que es la acumulación histórica, que conecta también con el exterior. En el punto 7, generaciones en formación, la de los 90s. En el 8, los 2000 y 2010, generación naciente de lo nuevo, para completar el ciclo de la civilización. Las generaciones 1, 2 y 4 son opuestas. Las 5, 7 y 8 con generaciones de los 80s parece que se quiebra lo viejo y se abre espacio para el surgimiento de lo nuevo. La relación, tenemos algo
en desfavor, que es la concentración de poder en las minorías y la fragmentación social. En el punto medio tenemos al individualismo y a favor tenemos que hay una mayor conexión interna. Y en el punto 5, una búsqueda del sentido de la vida. Entonces están estos dos fuerzas tirando. La mandorla. La mandorla. En los momentos de proceso, el primer momento es la confrontación con el establishment, en donde surge cierta conexión con lo interior. En el segundo momento, suavización de la diferenciación como respuesta a la violencia del momento. Se pone tan cabrón todo que se empieza a volver más suave, ¿no? En el momento 3, desquiciamiento del individualismo. Y en el punto 4, resurgimiento de una mirada interna más intensa por un camino más suave que posibilita expresarse como nueva espiritualidad u oscurantismo. Futuribles. La generación que está tomando el poder no tiene escrúpulos y no se puede esperar más que se incremente la crisis existente, con mayor desarrollo de irracionalismos y un oscurantismo. Ante el panorama del mundo externo tan violento y caótico, se despierta la necesidad profunda de una nueva espiritualidad en contraposición de lo que se encuentra en el mundo externo, dando origen a nuevas aspiraciones sociales y espirituales. ¿Cuál es la contribución del siloísmo en esta situación? Parece que se da por la misma dialéctica generacional una creciente conexión con lo interior del ser humano, pero no queda claro de qué manera se traducirá esta señal. Puede ser traducida en una dirección irracional o con características humanistas. En esta situación vemos nuestra contribución del siloísmo principalmente en 4 ámbitos. Profundizar la conexión con lo interior y lo profundo en el ser humano. De esta manera pretendemos producir la inspiración en mayor cantidad de personas posibles para que se pueda guiar conjuntos humanos a través de la misma inspiración. Irradiar y difundir nuestra propuesta, que es una traducción coherente de las experiencias con el interior y lo profundo en el ser humano. Mantener, desarrollar y difundir nuestras propuestas sociales para que en el momento que la situación histórica permita y necesite estas propuestas, se abra el camino en lugar del vacío. 4. Crear puentes hacia las nuevas generaciones, en las cuales creemos ver el despertar de esta nueva sensibilidad y espiritualidad. Y tan tan. ¿Y qué tal te fue con esta experiencia de ordenar este estudio, Nico? Mira, la verdad que si tú no me hubieras mandado, digamos, el otro estudio, se hubiera sido extremadamente difícil para mí hacerlo, ¿ves? Entonces yo pues, me basé en el formato que ya había y digamos, las primeras 3 partes hasta los ámbitos, ¿no? Pues esa parte sí la entiendo bastante bien. Y ya las otras que aparentemente son más sencillas, ahí son un poquito más complejas. Entonces, pero pues bueno, ahí voy, ¿verdad? O sea, yo prefiero, digamos, hacerlo, aunque no esté del todo bien, pero ya hay un comienzo, ¿no? Entonces, ya basado en lo que opinen ustedes, aquí se le podría poner esto, pues ahí.
ahí va quedando. O sea, sí le entiendo, sí le entiendo el concepto, pero ya llevarlo a la práctica sí está medio cañón, con toda honestidad. Interesante. Creo que nos vamos acercando. Es bien importante de comienzo tener claro cuál es el interés, porque de ahí se define como el punto de vista que se va a usar. Sí. Pero ¿sabes a mí lo que se me dificulta? Lo que se me dificulta, o sea, no tanto, digamos, entender el concepto sí lo entiendo, ¿no? Y también las relaciones y todo. A mí lo que se me dificulta realmente es ya la cuestión de las palabras, ¿no? O sea, pues como no escribo muy seguido, digamos, aunque sí me gusta, o sea, más o menos también le entiendo ahí la onda, ¿no? Pero sí, pues sí me falta práctica, me falta mucha práctica para usar las palabras adecuadas, ¿ves? Entonces, necesito apoyarme mucho en algo que ya esté escrito, algo, bueno, no sé, me imagino que los escritores, no sé, así le hacen también, en mayor o menor medida. Lo que pasa es de que tienen más práctica, obviamente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es de que ya, si hiciéramos esos trabajos o algo similar, alguna investigación, algún estudio, alguna composición, bueno, ahí, en mi caso, creo yo que pues, sí tendría más, más experiencia, pero pues, si nunca escribo, no es, o sea, cuando yo trabajaba, pues sí, claro, aunque era una cuestión técnica, pero tenía que explicar, se resolvió este problema por esto y por esto otro, pero digamos, estaba yo un poco más al día, cuando menos usando el vocabulario que yo necesitaba, ¿no? Que era pues muy pequeñito porque era técnico, era muy específico. Aquí ya es mucho más amplio. Aquí se requiere ya más, más acervo, ¿no? Claro. Y sí, o sea, digamos, pues en general tengo pues más o menos una cultura general, pero ya ponerlo con la letra sí está cañón, para mí sí me cuesta trabajo. Sí, es algo que hay que ir desarrollando. Sí. Estamos haciendo estudios humilditos, pequeños, pero no por eso menos importantes. Entonces, la forma de ejercitarlo, pues, es haciéndolo. Es ahí, correcto. Está muy bien. Y decíamos que es bien importante tener como el interés claro. Sí lo mencionaba en su conferencia de los predialogales, que hay ciertas cosas que están ahí como detrás, ¿no? Muchas veces tenemos una visión del mundo, como decíamos en un principio, de que sabemos la verdad o tenemos la verdad. Entonces, moverse con verdades absolutas, en donde ya está todo claro, pues no hay mucho margen. En cambio, cuando hay una duda sincera, nos permite ir como avanzando, usando este tema del punto de vista. Decíamos desde un principio que el punto de vista del labrador o el labriego tiene como un conocimiento muy detallado del campo, de las plantas, las piedras, el tipo de tierra, pero se limita a un ámbito muy cerrado, que es su parcela, y en cambio la visión del aviador tiene un componente relacionante, puede relacionar espacios, pierde detalle, pero gana en relación con otros campos, con ríos, con montañas alrededor, y mientras va
acelerando, va ganando en proceso. Lo mismo que el astronauta, donde ya logra una visión global de detalle, de relación y de conjunto. Eso es una parte importante del método y también es algo que podemos ir incorporando a nuestro pensar, ver cómo los detalles de las cosas, las relaciones que hay con el mismo ámbito, la misma estructura, y poder sacar conclusiones globales. Entonces eso nos puede ayudar. ¿Seguimos con el otro, Roy? ¿O quieres comentar algo? ¿O alguien quiere comentar algo? ¿Cuál es el objeto, el interés de ese trabajo, Nico? El objeto del interés. Mira, yo lo puse de esta manera, el avance del nuevo humanismo y la nueva espiritualidad. O sea, yo lo podría como traducir a lo que es mi medio, ¿no? Es muy interesante porque el interés que yo tengo es precisamente ver cómo carajos puede uno interactuar con la gente y tocar el tema del humanismo, ¿ves? Pero bueno, en fin, es muy interesante porque lo que yo me doy cuenta es de que lo que me he estado dando cuenta, precisamente ya poniéndolo así ya como un objeto de estudio, ¿no? Y por lo que uno oye también, ¿no? Es que, digamos, está muy difícil, ¿no? La gente anda total, o sea, ahí fue donde yo me di cuenta, o me estoy dando cuenta, ¿no? Por experiencia que es súper difícil comunicarse con la gente en algo que no sea de lo más superficial. Como que las condiciones no están puestas, sobre todo ahorita. Y lo que yo he estado aprendiendo también, porque lo he oído y también lo relacioné con mi experiencia, ¿no? En la mañana estaba viendo una de las presentaciones del foro humanista, ¿no? Y la Nicole Meyers decía que cuando pasa algo en común, o sea, una catástrofe, o generalmente es eso, ¿no? Una catástrofe, una necesidad también podría ser en común a un grupo de gente, es donde la gente se une, digamos, o se abre un poco, o se abre mucho. Entonces lo que ella decía era que cuando pasó el 9/11, ella estaba, sí, ella vive en Nueva York, ella estaba en Nueva York. Y dice que después del 9/11, del 2001, ¿no? Los siguientes 3 días se sentía un humanismo que no estaba antes y que se perdió otra vez. Que era tal porque había una tragedia en común que había pasado ahí en la ciudad, ¿no? Algo muy fuerte. Entonces ella decía que podías ver a los ojos a cualquier extraño en la calle y que, o sea, que digamos, estaba dada la condición de apertura que tú podrías darle un abrazo y no te iban a rechazar nadie. Era increíble. Bueno, eso es lo que ella decía, ¿no? Yo ya también después lo empecé a relacionar también. Una vez viví yo un temblor así fuertecito, bueno, bastante fuerte, de 7.2 en San Francisco. Y yo me acuerdo que yo estaba en mi casa, tenía mi carro ahí, entonces, pues claro, me sentía sumamente
choqueado, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, la única manera que tengo es salir un poco, manejar por ahí, a ver qué daños hay, y ahí se me va a ir, me voy a ir volviendo a mi normalidad otra vez. Bueno, así lo hice, saqué mi carro y salí. Lo que me di cuenta era de que la gente era sumamente amable, o sea, la luz había ido, ¿no? Entonces los semáforos no funcionaban. Sin embargo, la gente te daba el paso, como que todo se puso así lento, 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 y se notaba eso, precisamente lo que decía Nicole, ¿no? Bueno, en fin, eso. Lo que quiero decir es que ese tipo de estudios sí te pone como en relieve esas situaciones ya de la vida real, ¿no? Para mí, como que te lo ordena un poquito. Claro. ¿Y tú sientes que al realizar este estudio se abren posibilidades que antes no tenías tan claras? Pues se abre, cuando menos es como una manera de estudiarlo, ¿no? O sea, porque yo, lo que pasa es que es frustrante. A mí me ha resultado últimamente, ¿no? Que según yo tenía un plan, bueno, todavía lo sigo teniendo, ¿no? Que compré muchos de esos libritos chiquitos de la curación del sufrimiento, la arenga que dio Silo, ¿no? Que me parecen, pues, como para iniciar un tema, ¿no? Un tema y están a colores y tienen dibujitos y todo, y pues, en una sentada te los avientas, ¿no? Yo lo he estado distribuyendo con diversas personas, ¿no? Y no, la verdad que no. Algunos me los regresan, o sea, sin cero comentarios, ¿ves? O sea, nada. Entonces ahí, en lugar de frustrarme, lo que yo quiero hacer es estudiar bien o sea, toda la situación actual y todas las ramificaciones, o sea, la composición, las relaciones, el ámbito mayor, todo eso me sirve a mí como para ver la situación de diferentes ángulos, ¿no? Pues eso. Y ver, a lo mejor, bueno, ahí ya aprovechar, pues a lo mejor internalizar un poco, ¿no? O sea, como que en lugar de frustrarse es como buscar la manera de ser lo más directo posible, ¿ves? Pero en una forma humana, así como, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Bien. Pero no está fácil, la verdad, fácil no está. Sí, no es fácil. Sencillo no está, ¿ves? Muy bien. Bueno, no sé si hay otros comentarios o contribuciones, si no podríamos ver algo que empecé a hacer con algunas retroalimentaciones de Víctor, como ampliándolo el ejemplo que vimos la vez pasado y más hacia el mito del dinero, que creo que podría ayudar en varios aspectos para entender un poco mejor la dinámica del método. Ok. No sé si hay otras contribuciones que alguien quiere tomar la palabra o vemos esto. ¿Me da chance un ratito, güero? Sí, adelante, por esto pregunto. A ver, les cuento. Según entendí, la semana, bueno, hace 15 días quedamos con el tema del mito del dinero, ¿verdad? ¿Fue así? Sí, así Bueno, es, Charlie. ok. Bueno, a mí en particular este tema me interesó para ver cómo me hago millonario. No, mentira. Ya te sales del estudio y sigues con tu prestigio de El millonario. asunto es el siguiente, y por ahí se comentó también, es que en esa reunión de la vez pasada y creo que lo comentaste tú o Víctor o alguien lo comentó, de que ese mito ya se está desgastando, ¿no? Y que está irrumpiendo esta nueva sensibilidad.
a mí no me quedaba como claro que este mito se esté desgastando. Y todavía sigo yo con esa idea en la cabeza de que ese mito no se está desgastando, pero también está surgiendo una nueva espiritualidad. Y el material que manda Víctor hoy en la tarde, como que dije, puta madre, o sea, esto va por ahí, ¿no? Esto también me hizo llevarme a pensar, a recordar con el tema del núcleo de ensueño. O sea, cuando hay un cambio del núcleo de ensueño en uno, en lo individual, es algo que uno no percibe, pero que tiene sus manifestaciones. Comentaban que es como que cuando tenemos el sol a las 12 del día arriba en los cielos, solamente nos calienta, pero no nos damos cuenta que nos calienta hasta que va cayendo, atardece y vuelve a salir el sol, ¿no? Me he quedado con esa imagen de esto del mito del dinero y con la nueva espiritualidad. Y me he entrampado ahí, así que he buscado un poco fuentes, estudiar un poco el origen del dinero, y dentro de lo que he estudiado, llegué como a lo siguiente con el tema del dinero, ¿no? El dinero hoy es una síntesis histórica de la posición material. Sintetiza el proceso humano de la posición material. Desde la antigüedad, y yo lo veo ahí como ese, no es el dinero, sino es un acto mental de tener cosas para prestigio, poder y los beneficios que me puedan traer colateralmente esa posesión. Hoy en estos tiempos del dinero, ¿no? En toda la historia, y he visto, he leído, he estado como metido en este tema en estos días, de los imperios que van, vienen, de los que se defienden, de los que se aplastan, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido una posesión de, primero, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Entonces, quien tiene alimentos, cuando comienza a producirse la agricultura, es el que tiene, pues, la papa ahí en el esto, ¿no? Quien tiene animales, tierras, luego se da todo el tema de los metales, de las defensas, de ejércitos, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva colateralmente a la posesión material, ¿ok? Y a medida que se ha ido desarrollando el hombre, ha ido inventando determinado tipo de instrumentos y creando, o sea, ha ido creando, ¿no? Crearon, por ejemplo, joyas, ¿no? Crearon obras de arte. Luego, antes del dinero, quedaba el oro y la plata. Quien tenía oro y plata tenía poder, tenía prestigio y todo alrededor. Y por eso digo, para mí, desde lo que estoy viendo, estudiando, el dinero sintetiza ese acto mental de posesión material del hombre. ¿Por qué queremos eso? Lo queremos por un tema de que creemos como un gran ensueño que ahí está la felicidad. En esa posesión material, incluso el más rico al más pobre, esa posesión lo hace creer que tiene la felicidad. En algunos casos le da prestigio, también es un tema como que esas posesiones los hacen tener salud, tener más placer, más movilidad, se diferencia de los demás, un tema de prestigio, etcétera, ¿no? Y como método de la obtención de estas cosas materiales,
en el proceso histórico ha sido la aplicación de la violencia en cualquiera de sus aspectos. Y eso un proceso colateral y paralelo de deshumanización. La otra cosa que le atribuimos a eso, que tienen como algo mágico, que a mí me hacen sentir especial, y a veces podemos creer que nos hacen inmortales. Eso es lo que a mí en particular, ¿no? Ese tema del dinero, que repito es una síntesis, la cosa material lleva consigo al interior del ser humano creerse cosas, posicionarse frente a sí mismo y a los demás desde otra particularidad, ¿no? Entonces, yo me planteé la siguiente pregunta. Si el mito del dinero está declinando, terminando, llegando a su fin, ¿qué mito es el que lo reemplazará? ¿Será una nueva espiritualidad? ¿Una nueva sensibilidad? ¿Y cómo será esta? Y ahí me surge para mí mi objeto de estudio, que es cómo será esta nueva espiritualidad o sensibilidad. ¿Ok? Como nada más como resumen, he encontrado en unos materiales características de esta nueva sensibilidad que tengo que profundizarlos y cómo materializarlos en ideas, ¿no? Es el despertar, la conversión, lo poético, el sentido del humor, la alegría, el clamor personal y social, y por último, el gran susto. Estos son materiales, o sea, les estoy leyendo un material que son como, llegan a describirlo como características de esta nueva sensibilidad, ¿no? Así que yo me he quedado ahí, he estado pensando en el ámbito mayor, por ejemplo, en el ámbito mayor y menor. Yo no sé si esté equivocado o no, pero en el ámbito medio me ubiqué que este dinero o esta posición tienen como relación con el poder, con la pobreza, con la desigualdad, con características como sociales que están alrededor del tema este del dinero, el poder y la riqueza, ¿no? Entonces, yo me he quedado ahí, la verdad estoy estancado, estoy parado, estoy paralizado en ver cómo voy a desarrollar este tema del ámbito mayor. Me estoy guiando por el trabajo que hizo Pompey, estoy en el tema del análisis, ahí estoy parado, estoy en la estática, en la ubicación espacial del objeto de estudio, y ahí estoy, o sea, ahí me he quedado, ahí estoy, no entre el clutch, ni para primera, ni segunda, ni reversa, ni la chingada, o sea, ahí estoy parado. Por otro lado, esta decepción que tengo conmigo me ha estimulado, me ha como que le ha metido calorcito dentro de mí para buscar cosas, ¿no? Para poderme dar respuestas. Eso es lo que estoy viendo de interesante de este trabajo, ¿no? Me atrae poderlo plantear como lo ha hecho Nico en su trabajo, plantearlo bien o mal o como salga, pero un trabajo que la neta quiero intencionar, quiero meterme en este punto, quiero desarrollarlo, no sé si en la próxima reunión pueda presentárselo, pero a eso me lleva este trabajo. Y te digo, en estos 15 días, no todo el tiempo he podido dedicarle completamente por otras cosas, pero en eso he tenido mi cabeza dando vueltas, ¿no? Por otro lado, en cuanto también, no sé si se comentó hace 15 días, con el tema del mito de dinero con esta pandemia, ¿no? Desde entonces yo la veo,
por el lado del dinero, todo se está moviendo, bueno, no todo se está moviendo en base a, claro, encontrar la vacuna, pero es cómo se va a pagar la vacuna, cómo se va a distribuir, cómo se van a recuperar. Lo primero que escucho en todas las noticias, hijas de la chingada, es cómo se va a recuperar la economía. Lo primero que escucho. Y no es cómo se va a parar esta pandemia y se va a salvar vidas. Que se dice, pero pasa a un segundo plano. Veo como que el interés es a ver si llego al PIB del 50% o la chingada, o sea, lo que sea. Veo que el interés de, de gobiernos, instituciones, es cómo pongo el semáforo naranja para que haya actividad económica y se siga moviendo la maquinaria. Cómo, ¿qué pasa si pongo el semáforo rojo en la Ciudad de México? Pues van a quebrar no sé cuántas empresas. O sea, como que he visto que también la pandemia ha girado en eso. Pero también la misma fenómeno de la pandemia trae paralelamente respuestas a esa nueva espiritualidad. Aunque las voces son muy bajas, aunque son pequeños gemidos que da esta espiritualidad, los hay, que es de algún punto, como decía Nico, qué queremos hacer y todo, ¿no? Este foro humanista que está pasando, o sea, es algo de la nueva espiritualidad, que tampoco se sabe cómo llegar, cómo transmitirse, cómo hacerlo crecer, ¿no? Y eso lo veo, las actividades del siloísmo, como ese impulso de la espiritualidad en querer salir. Y sale con estas características, o sea, las que les he dicho, ¿no? La conversión, lo poético, y uno ve que hay muchas producciones de gente, de siloístas con muchas cosas muy interesantes. Y a nivel social también, surgen espontáneamente gente que ayuda, gente que colabora con gente que está en problemas por la pandemia, grupos sociales que apoyan a gente de la pandemia. Se evidencian también muchas cosas al nivel político, económico, que salen a la luz, que los gobiernos son inoperantes, que todo se está moviendo por intereses de los laboratorios. O sea, chocan estos dos puntos. Esta nueva espiritualidad contra todo todo este mundo materialista externo en que nos toca vivir, ¿no? En esas en eso estoy dándole vueltas, me gusta, por eso lo llevo a la mesa con todos ustedes para comentar, tirar ideas. Ahí ya el Nico con su trabajo me ha puesto un par de ideas más que quiero también incluirlas. Y nada, o sea, por eso es hacer un buen cotorreo, una buena conversación con esto, ¿no? A medida también que vamos aprendiendo cómo aplicar el método estructural dinámico, ¿no? Y así como dice el querido Gasde, tantam. Yo, tomando todo lo que dijo Charlie, también creo que la nueva sensibilidad o lo que es lo mismo, digamos, el hecho de que la gente quiera solucionar todo su tema con dinero tiene mucho que ver con el yo. En la medida que el yo se va alejando y pasa a formar parte de nosotros, creo que la gente va desarrollando esa nueva espiritualidad que dice Charlie. Es decir, a menos preocupación por mi persona, me voy dando cuenta de que es menos necesario el ser perseguidor del mito del dinero. El mito del dinero, como lo dice Charlie, también tiene que ver con el núcleo del sueño, que es como la solución a todo, ¿no? Yo tengo problemas con mi pareja, voy y busco
dinero. Obtengo el dinero y entonces con dinero toda la gente se rodea a mi alrededor y entonces así me siento más acompañado. Es decir, al absorberse el yo y al ir tomando decisiones el propio yo, piensa que el ensueño, que es en este caso el mito, el dinero, es solucionador de todos nuestros problemas. Y por lo tanto ya no nos preocupamos de nuestro desarrollo personal, sino más bien tendemos a perseguir lo del mito. Los seguidores del mito, creo yo que bueno, no es que crea, sino que sé que no se da cuenta de que está persiguiendo esa cosa, ¿no? Esa parte del núcleo de ensueño. Y por lo tanto, en la medida en que vamos desarrollándonos como siendo parte de un todo, van saliendo tipo de soluciones como Greta luchando contra el cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, sería una hipótesis ese hecho, ¿no? En la medida en que hay menos yo, más posibilidades hay de irse desarrollando como socialmente y espiritualmente. Gracias. Me parece interesante cómo juntamos ya de diferentes personas, diferentes pensamientos, reflexiones, puntos de vista, que cómo se amplía la imagen o la visión, la mirada sobre todo el mito del dinero. Así parece bastante bien. Antes de comentar el material que basándome en el de la semana pasada, lo especifiqué más al mito del dinero y lo puse en dinámica como un ejemplo, igual como los otros. Es una contribución que no está terminada, que se puede discutir y ojalá que despierte la crítica, la reflexión y las modificaciones de esto, así no está para nada terminado. Pero me gustaría antes de presentarlo comentar algo interesante que me pasó, porque al leer todo el material o releer esta parte de la dinámica del estudio, habla mucho de que el estudio tenemos que buscar hasta que llegamos a un encaje con el estudio. Y esto me parece un punto sumamente interesante y muy diferente a cómo en general pensamos sobre un tema, cómo estudiamos o pensamos sobre ciertos aspectos. Porque en general pensamos esto es verdadero o falso, en lugar de buscar este registro del encaje. Y descubrí en mí que principalmente 3 diferentes registros en respecto a esto. El del encaje es el más difícil de encontrar. Uno de estos que en muchas situaciones tengo es más bien un miedo o enojo que se impone y impone una cierta mirada hacia lo que veo. Por ejemplo, estoy enojado con el mundo de hoy y veo todo lo negativo y digo que no, el dinero manipula todo, no sirve de nada, y como descartando todo y tomo la posición como en contra. Y desde allá no es un encaje, sino es más bien una molestia que tengo, un enojo, un miedo, algo que tiñe esta mirada hacia lo que yo observo. Otro que veo también en mí en varios momentos es como una mirada como quisiera que sea así. Quisiera que ya el humanismo crezca, que la gente tenga más sensibilidad, que entra en crisis, se abra lo nuestro, y veo, aunque sean solo 2, 3 personas, imponga esta experiencia de 3 personas a todos.
Aunque los otros 100 personas que estuve en contacto no pasa esto, imponga esta realidad deseada a lo que observo. Y es como una mirada muy ingenua. Como cuando estoy enamorado y todo el mundo está bonito y todo lo veo desde mi amor a una persona y siento que todos tienen que estar enamorados porque el mundo es maravilloso. Y tampoco es el encaje que busco, sino es una mirada ingenua que está más centrado también en lo que quisiera que sea, en lugar de realmente observar lo que pasa afuera y adentro. Y como entre los dos, si puedo dejar aparte esas dos miradas, hay como algo muy, muy suave cuando siento que hay un encaje, me acerca más a comprender lo que realmente pasa en mí y afuera. Que es un registro muy diferente, muy sutil, pero muy bonito este registro. Como que si quieres entender algo, cuando caiga un 20, dices, ahora lo comprendí. Produce un registro de satisfacción y crecimiento interno. Es interesante, en un momento hablé con Lourdes, pareja de Víctor Manuel. Ella estudió mucho sobre esto y hay varios pensadores que escribieron sobre el efecto Pico, creo que de Maslow, que lo estudió. Hay un húngaro que habló de esto, que como es el momento que fluye todo, sientes como uno con todo. Así hay varios pensadores que buscan como esta experiencia interna que creo que va en esta dirección. Y creo que es interesante mientras que vemos esto en lugar de lo que muchas veces nos pasa, o a mí me pasa, en lugar de fijarse ya una postura, así es, abrirse a vivir todo esto y buscar en dónde tengo este encaje, dónde encuentro esto, en dónde tengo las otras formas que me identifico con una mirada, con un punto de vista. Esto como un pequeño comentario antes de mostrarlo. Tomé el documento de la vez pasada y empecé a agregar otras cosas para ver más específico lo del mito del dinero. Y hay comentarios también de Víctor. El problema creo que es lo mismo que con los cambios de la pandemia. Hay incertidumbre sobre el qué hacer y se presentan dificultades y posibilidades. El pensar dinámico puede ayudar a comprender la situación y actuar de forma eficaz, adaptándonos crecientemente a la situación. El interés es lo mismo, que queremos entender la situación y buscar cómo podemos desplegar nuestra acción humanizadora en el mundo y comprender el método estructural dinámico al mismo tiempo. Y cómo desplegar mejor nuestra acción humanizadora en el medio y cómo opera el mito del dinero como pregunta. Así, el objeto de interés y de estudio es el cambio de paradigmas, creencias, mitos por la pandemia y en especial el mito de dinero. La definición de esto es lo que vimos la vez pasada, lo brinco, el ámbito mayor, como ámbito medio. Vamos a ver que el mito del dinero en el momento de la pandemia convive con los siguientes elementos. El trabajo como forma de obtener el dinero y así satisfacer las necesidades básicas y espirituales. Convive con que el sentido posesivo llevado al extremo como fetichismo. En ese momento lo que un poco comentó Charlie, que hay este sentido posesivo, la posesión, el dinero que va a un exceso que es tan importante. Pero también hay una evidencia en experiencia que todos dependemos de todos y surgen otros valores más humanos en esta pandemia. Si, por ejemplo, con la enfermedad no solo depende de mí, sino depende del conjunto, que muchos comentan que esta es una nueva experiencia que rompe un poco con ese individualismo que está muy ligado al mito del dinero. Hay un fracaso de moverse motivado por objetos y dinero como antes de la pandemia.
aunque tengo el dinero, no puedo viajar tan fácil, es complicado. Hay un freno en la dinámica de la vida y se experimentan nuevos fenómenos, como muchos quedándose en casa con la familia, otros fenómenos naturales donde ya no hay tanta gente, de repente salen animales a la playa que antes nunca se vio, en las montañas, en muchos lados, pero también lo que, por ejemplo, Nico comenzó, que surge una cierta solidaridad vecinal por este freno en la vida, que de repente ves los vecinos y hay una ayuda. Pero hay también al mismo tiempo un aumento de la pobreza que complican. Hay un aumento de violencia intrafamiliar en este tiempo, de todas sus formas. Bueno, no solo intrafamiliar, sino violencia general. Hay una alteración de la salud mental de mucha gente que tienen la depresión, desesperación, que no saben qué hacer, falta de motivación. La crisis económica que complica la vida de muchos, el encierre. Pero también crece la creencia del derecho a vivir en condiciones dignas, aun cuando no se tenga trabajo o dinero. Así son como efectos que vemos en la sociedad que conviven al mismo tiempo con este mito del dinero en este momento actual. Si vemos el ámbito compositivo de qué está compuesto, los paradigmas, creo que aquí vemos más bien el mito del dinero, con qué está compuesto, porque el otro es un poco lo que vimos la vez pasada, para no repetir todo. El mito del dinero está compuesto por un lado, hay como toda la promesa del mito que te promete ser feliz, tener libertad, tener prestigio, todos te ven como el rico, puedes comprarte o pagarte la salud, tienes acceso al sexo, a relaciones, a amistades y para algunas hasta la inmortalidad de alguna manera. A lo mejor no físico, pero con esto eres alguien importante y alguien importante, los otros van a pensar en ti después de tu muerte. El mito de dinero tiene ciertas ceremonias para valorar objetos con valor de dinero. Lo que describe en este material Silo en el salón de los nuevos coches, por ejemplo, que celebran realmente los coches caros, los que tienen acceso a esto, que es muy relacionado con el dinero, las joyas, el oro, todos estos objetos de prestigio, de dinero. Los desfiles de moda también, perdón. También de moda, claro, claro. El mito de dinero tiene una fuerza para orientar acciones a nivel individual. La ropa de marca. Perdón, comenta otra vez. No lo escuché, Charlie. La ropa. El tema de la ropa, la marca, es una cosa tan banal, pero tan importante para la sociedad que, joder, si no son Nike, no salgo. Sí, esto va atento de esto de tipo de ceremonias, es un comportamiento que celebra que yo tengo dinero y tengo acceso a esto. Exactamente. Tiene una fuerza para orientar las acciones individuales y conjuntas. Así define la dirección de la vida para mucha gente que busca ser rico, tener el dinero para lograr todo esto, pero también a nivel conjunto. Todo el supuesto mercado libre que está basado en todo este mito, así no es solo una fuerza que orienta mi acción personal, sino también las conjuntas de los grupos, de las sociedades, de los países, etc.
también tiene como una monetarización que se valora todo en dinero. Hasta la vida del ser humano, ya se sabe cuántos dólares cuesta una vida humana en Estados Unidos, en México, en otros países. Así, toda la valoración, no solo de objetos, sino de todo es en dinero, que es parte de este mito del dinero. Que cuando hay una catástrofe, lo primero que sale el daño es tantos millones. No cuántas vidas, sino es en dinero. Hay toda una ideologización del mito del dinero, que es como una parte de esto, que se muestra en el neoliberalismo, que todo está dentro de esto, del individualismo y del concepto de la propiedad privada, que son elementos esenciales que se pone toda una filosofía, ideología para justificar todo el mito del dinero. Se desarrolla lo del libre mercado, de oferta y demanda, aunque mucho es contradictoria y mucho de esto ni corresponde a la realidad. Pero con eso se mantiene todo el mito. Tiene también algo práctico el dinero, el mito, que es la capacidad de realmente comprar objetos y servicios donde surge el dinero. Y hay toda una formación de clases dentro de la sociedad por la capacidad económica. Así se divide principalmente en ricos, clase media, clase baja o más fino, y se separa todas esas clases en base de la capacidad económica del dinero. Después traté de poner todo esto en proceso. El primero es ver los 4 momentos del proceso del mismo mito del dinero, lo que mencionamos la vez pasada un poco. Aquí traté de usar lo más exacto posible el estudio para entenderlo un poco más. Si vemos realmente el mito del dinero, si lo pones en esta máquina sencilla con 4 pasos, hay el momento del surgimiento, hay el momento del desarrollo, el momento de la declinación y el momento final cuando pasa otro mito en este caso. Y lo podríamos poner de esta manera, que es un intento que se puede corregir. El primer momento del surgimiento, yo lo pondría cuando cayó el medioeval, porque creo que el medioeval, aunque había el dinero que influye mucho, el mito de la gente, de la gran mayoría de la gente, no de los nobles y de unos pocos del clero, no fue el dinero porque ni tienen acceso. Y aunque tú tenías dinero, no subiste en las clases sociales. El camino estaba cerrado. Necesitabas nacer como noble o como clero y si no, no tienes acceso. Aunque te juntas mucho dinero, no tienes realmente el mismo poder. Si el Papa dice o la Iglesia dice que no, hasta que te mataron. Y allá fue algo, para decirlo muy simple, es Dios decide el camino de nosotros y no hay la voluntad libre del ser humano. El mito del dinero surge cuando tenemos esta voluntad medio libre. Si no, surge este mito del dinero en una gran amplitud de la sociedad. Al principio, en los niveles de nobles, clero y burgueses, con el avance de los descubrimientos de las colonias en diferentes partes del mundo y el feudalismo, allá empieza. Luego, con el Renacimiento, que se empieza a cambiar como este mito anterior, que Dios decide todo y empieza a surgir que el ser humano tiene la capacidad de decidir de una voluntad, el valor del ser humano que nace en el Renacimiento y más tarde con la Ilustración, en donde surgió el racionalismo, porque en el Renacimiento fue más bien los griegos, los romanos que vieron esto y en la Ilustración empezaron a valorar el pensamiento racional y criticar o poner en duda todo que no es racional. En este tiempo, estas creencias grandes, llegar a estas creencias
llegaron a grandes partes de población que antes solo estaba en la élite de unos pocos. Luego llegó la Ilustración déspota, en donde, aunque había estas ideas que el pueblo tenía que decidir todo, se habló de esto, pero los reyes dijeron, no, nosotros vamos a enseñar esto como y cuando nosotros queremos. En esta época que se llamó, que el lema fue como todo es para el pueblo, pero sin el pueblo, yo decido. Yo bajo todo este conocimiento y el acceso a todo esto cuando yo quiero, yo decido todo. Entonces se mantenía todo esto en una élite. Pero la presión con este cambio de este mito desde abajo empezó a crecer y las creencias incorporadas se empujó hacia las revoluciones y la instalación de lo que fue el capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, comunismo y todo esto en los siglos XIX y XX principalmente, en donde realmente toma fuerza el mito del dinero. Porque antes a lo mejor estaba en una élite, pero la gran mayoría del pueblo ni tenían acceso y ni le dio el poder el dinero. Y en paralelo se desarrolló a lo de occidental, el bloque socialista con otro mito al inicio. Pero en el proceso este proceso no puede mantenerse y prácticamente desaparece. Y hoy hasta en la China, que se llama todavía comunista, está completamente instalado el mito del dinero y con una fuerza muy similar al occidente. Así, más o menos en este escenario surge todo el mito del dinero. Su desarrollo con mucha fuerza tiene principalmente el siglo XIX y XX. Se desarrolla con toda la ideología, con el mercado libre, con todo, hasta las relaciones humanas y el amor en función de oferta y demanda. Y allá toma toda la fuerza el mito, que es como en su fase muy fuerte. Después creo que ya entró en la fase de declinación, en la época de la desilusión hacia la segunda mitad del siglo XX. Después de las guerras mundiales y mucho más fuerte en el siglo XXI, en el tiempo que estamos hoy, empezó realmente la declinación del mito en ciertos sectores que ya no creen y actúan con la misma fuerza con el mito. Pero hasta hoy persiste en la mayoría de la población el mito, así no desaparece, sino persiste, pero pierde fuerza. Creo que la pandemia es otro golpe que debilita y hace crecer las dudas en este mito. Allá tengo mis sospechas, qué tan profundos son estas dudas. La fase final del mito que describe en el método, que es como cuando empieza a desaparecer, se toma, en el mejor de los casos, los elementos progresivos del mito anterior para formar un nuevo. Creo que no queda muy claro si el crecimiento de la duda sobre el mito del dinero ya tiene la fuerza suficiente para iniciar el momento final. Y tampoco se muestra claramente el nuevo mito, lo que mencionó Charlie, qué podría ser el nuevo mito que reemplazará el actual. Hay la esperanza de un sector todavía minoritario de que sea con valores humanistas y progresistas. Pero igual hay otros sectores tradicionalistas y dogmáticos que hacen crecer mitos con dirección regresiva. Así, si vemos hoy lo que compite con el mito del dinero, hay la parte que va más en nuestra sensibilidad, pero hay también otros que atacan el mito del dinero, pero más con dogmatismos, con cosas regresivas en contra de la vida. Así no es solo nuestra sensibilidad que avanza. Esto fue como el estudio de la dinámica o del proceso interno del mito del dinero. Si vamos al estudio de las relaciones con otros elementos que conviven con el mito del dinero en el ámbito medio, hay evidencia en la experiencia estos son los que hace rato mencioné,
que son los diferentes elementos del ámbito medio. Aquí hay unos más, los repito. La evidencia de la experiencia que todos dependemos de todos, que mencioné. Empieza también a surgir otras creencias que dicen que no se necesita dinero para ser feliz. De que vimos gente que ya no dependen tanto de esto, mucho más en la pandemia. Se pondera el dinero a la salud, educación y calidad de vida separada del trabajo o dinero. El sistema posesivo que surge en el feudalismo y va evolucionando con los burgueses para después convertirse en capitalismo y pasa por convertirse en neoliberalismo, se expresa en este momento en una oligarquía por su extrema concentración en unos pocos. Muchos jóvenes empiezan a renunciar al ensueño de ser ricos y felices y optan por solo ser felices. Hay esto que vimos hace rato, el fracaso de moverse motivado por objetos y dinero como antes de la pandemia. El freno en la dinámica de la vida social y del consumo, que se experimentan nuevos fenómenos. El aumento de la pobreza, aumento de la violencia familiar, alteración de la salud mental. Si pongo esto un poco con el estudio, con los valores, en esta relación la idea es que que conviva buscar qué elementos influyen conviviendo con esto favorablemente o desfavorablemente, progresivo o regresivo con nuestro objeto de estudio, que es el mito dinero que ponemos en el centro. Si vemos en el centro, lo que influye en el 1 abajo, ponemos los que afectan más negativo. Es el aumento de la pobreza, definitivamente no ayuda para esto, porque esto produce que muchos solo viven en lo inmediato y ni tienen la necesidad, no pueden ir más allá de lo que necesitan. Y la concentración del dinero en cada vez menos personas. Un poquito menos fuerte considero, pero también afecta igual, es el aumento de la violencia intrafamiliar y la alteración de la salud mental que complica la situación. Lo que es favorable es la evidencia de estas experiencias que todos dependemos de todos, que fractura un poco el individualismo, el freno en la dinámica de la vida que se experimenta así nuevos fenómenos, y muy favorables también que se experimente más el derecho a una vida digna, que esto se expande, que esto no depende del dinero, sino todos tenemos este derecho. Y también este fracaso de moverse motivado por objetos y dinero durante la pandemia, que produce como reflexión en mucha gente que realmente si siguen o si creen tan fuerte en el mito del dinero. Y si vemos como tercera parte del estudio en dinámica, cómo es la dinámica de la composición del mito del dinero. Como elegí 6 elementos esenciales del mito del dinero en orden del más opuesto a la humanización hacia el menos opuesto. El más opuesto consideré que es esta fuerza que tiene para orientar las acciones individuales y conjuntas, que en general definen la dirección de la vida de las personas individuales, pero también del ámbito social. El segundo son todas esas promesas que promete la felicidad, libertad, prestigio, salud, sexo e inmortalidad. Luego toda la ideologización del neoliberalismo, individualismo, propiedad privada, que siento que esto ya es menos fuerte porque con el fin de las ideologías y todo esto que se puede dudar en todo. La monetarización, que es parte del mito, que se valora todo en el dinero hasta la vida del ser humano. Todas estas ceremonias que se hace alrededor del dinero, donde se mencionó también la moda, las marcas y todo esto.
Y algo que en realidad no nos complica es la capacidad de comprar objetos y servicios. Allá es útil el dinero. Y los 3 elementos que en este círculo de los 9 elementos que desde el ámbito medio son los que siento que más influyen en esta compositiva del mito del dinero, del objeto del estudio. Son los 3 elementos que conviven y desde afuera influyen, que pueden provocar un cambio de la compositiva del mito del dinero. Una es la evidencia, las experiencias que todos dependemos todo. El fracaso en este momento de la pandemia de moverse motivado por objetos y dinero, como antes de la pandemia. Y el freno en la dinámica de la vida. Y aquí me puso también Víctor como consideraciones que hay un tema que considerar, que es el avance de la tecnología a favor de producir más, hace que cada vez la mano de obra sea menos necesaria y se puede producir más que antes en la historia. Y también se experimenta en el mundo un regreso al Estado Nacional y sus responsabilidades. Si pongo esto en compositiva, veo como del 1 puse lo que es más en contra de la humanización, 1, 2, el 4, 5 y el 7, 8, los 6 elementos compositivos ordenados del más complicado para humanizar la Tierra hasta el menos complicado. Y en el punto 3, 6 y 9, los 3 elementos del ámbito medio que creo que más influyen en esta compositiva, que tiene más esta fuerza de romper la composición del mismo mito para que vaya hacia un cambio. Esto lo hice y si lo entendí bien el método, la idea es que jugar con estos elementos que antes buscamos para ver hasta que encuentra este encaje del que hablé al principio. Siento realmente que estos son los elementos más esenciales de la composición del mito. Siento que son estos 3 factores del ámbito medio que más influyen al mito del dinero, que este fracaso de moverse, que en este momento de la pandemia mucha gente que no podía moverse como antes, y esto realmente pone en una reflexión que podría romper en sí este mito del dinero, o si vemos a la compositiva, que a lo mejor debilita la fuerza que orienta su vida, a lo mejor dudan en la promesa de que realmente el dinero nos da felicidad, prestigio y esto. Pone más en duda toda la ideologización, creyendo que la única posibilidad de ver el mundo es a través del neoliberalismo, el mercado libre y esto, que todos valoramos en dinero. O también todo esto que con la pandemia nos frenamos de la dinámica cotidiana como tenemos la vida antes y podemos ver o vivir nuevos fenómenos que tanto mueve todos estos elementos, a lo mejor debilita esas ceremonias que hacemos, que a lo mejor la marca ya no es tan importante, el reloj suizo ya no tiene tanto valor, no tengo que mostrarlo a todos. Y también el tercer punto que tomé como importante, esta evidencia en experiencia que todos dependemos de todo, que no solo yo solo puedo con mi dinero construir el mundo, sino dependemos de otro. Así que creo que en esto se puede dar vuelta a este círculo y como buscar qué tanto me encaja si cambio un elemento con otro, cómo me abre una otra mirada hacia todo lo que pasa con este mito. Jugando todo esto, yo me quedo con mucha duda en qué fase realmente está el mito. Siento que sí se ataca más, pero no siento que ya está acabado, sino todavía vive un poco más. Y mucho menos queda claro
¿qué otro mito, lo que dijo Charlie, podría reemplazar? Bueno, uno es como mi esperanza. Que a mí me gustaría claramente que nuestra sensibilidad, nuestra espiritualidad, el humanismo conectado con lo profundo reemplaza, pero si veo el mundo, no estoy tan seguro si son grandes sectores de la sociedad que van en esta dirección. Pero veo también grandes sectores que van más hacia dogmas, hacia fanatismos, hacia justificación de violencia, que no va hacia esta espiritualidad. Y otros que sí despierte como esta búsqueda que veo al mismo tiempo. Y aquí, Víctor, como comentarios, me algunos futuribles, ¿hacia dónde podría ir todo esto? Pongo en mudo para que se vea un poco mejor. Le escribió, una posibilidad es que el capital se seguiría concentrando y el Estado no se puede desentender y tendrá que dar pasos a garantizar las necesidades básicas. El espíritu de la renta básica, la entrega del dinero condicionado, se ha hecho más amplia. El avance de la crisis favorece poner lo humano como algo más importante cada día. El aceleramiento de la tecnología se encamina hacia un punto sin precedente, como menciona Jacob, que se podrá producir en 2050 según él mismo. Se tendrá que dar una respuesta que posiblemente sea a favor de lo humano. Todo lo anterior significa que el paradigma del dinero y las creencias que lo fundamentan se están moviendo. Las acciones humanizadoras tienen mayor recepción en la gente. El reto que tenemos los humanistas es poder adaptar la doctrina y crear ámbitos amables donde la gente se sienta reconocida y valorada. Crece una nueva espiritualidad de lo interno y reemplaza progresivamente el mito del dinero con valores inspirados desde lo profundo del ser humano. Esto sería como lo que trabajé intercambiando algo con Víctor, hacia partes de mí, hay partes de Víctor. Ciertas cosas pueden ser ciertas, otras pueden ser muy diferentes, pero creo que podría abrir como este juego con este método que a mí me produjo como muchas diferentes dudas y sensaciones que no tengo todavía muchas respuestas, pero como una apertura a ver todo el fenómeno del mito del dinero de muchos diferentes aspectos. Que antes de hacerlo lo vi con varias ideas más o menos fijas y varias se relativizaron. Pensé que, bueno, lo que yo pensé que todo es con el dinero, veo que sí hay muchas experiencias que lo debilitan, como progresistas, pero también elementos que no son muy en nuestra dirección. Hay muchos elementos religiosos, fundamentalistas, dogmáticos que también atacan el mito del dinero, que lo debilitan, pero no van en una dirección muy deseada. Así me abrió como un panorama, siento que mucho más amplio de esto, que todavía no voy mucho a la respuesta, pero como verlo más abierto con diferentes ideas. Esa es más o menos la experiencia de estas 2 semanas de mi parte. ¿Puedo opinar? Sí, claro, claro. Gracias. Mira, lo que pasa es que también hay una salida que es también muy posible, muy probable, que es que esto se siga concentrando, que varios vayan concentrando la riqueza, como ya está sucediendo, pero llegue un momento que esto entre en una crisis tal que empiece a haber bastante violencia, ya la gente se desespera y ya va a empezar a actuar de forma violenta. Y en ese sentido, el negro decía algo así como, necesitamos gente que tenga mucha fe, ¿no? Y que sirva de faro para decir aquí estamos, ¿no? Que, oye, existen alternativas. Entonces, creo yo que bueno, es una creencia, pero basado también en algunos elementos que
que si dejamos que la cosa siga así, la violencia va a ser clara y va a ser como lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? O en Chile en particular, que son tantas las injusticias que se ven, tanto que la gente ya está tan harta que ya se está violentando cada vez más. Es decir, habían protestas en la Plaza Italia, donde no habían, bueno, Plaza de la Dignidad si tú quieres, pero donde no habían grandes roces con más gente, y ahora ya están cada vez más cerca de la Moneda y en forma más violenta. Entonces, pero bueno, es algo que se va a tender a suceder. Si es que no hay una salida clara respecto al tema de, por ejemplo, de dar un sueldo digno para cada persona, va a tender a suceder que va a haber un enfrentamiento tal que no se va a poder manejar. Y ahí sí se necesita mucha fe en cada uno de nosotros como para poder ir actuando y no nos dejemos llevar en forma violenta. Eso. Sí, creo que esto conecta mucho con lo que yo dije, que veo también respuestas fundamentalistas, dogmáticas, violentas, como tú dices, y no solo surge lo bonito que yo desea que sea, pero surgen también otras respuestas por la necesidad, y lo entiendo. Claro, yo lo veía como el tema del dogma, más bien como el nazismo, ¿no? Que el nazismo de una u otra manera estaba contra la banca, contra el dinero, pero la solución era violenta. Claro, en cuanto a dogma y en cuanto a corrientes filosóficas, creo que sí pueden haber, pero me refiero, no haciendo nada, igual esta cosa va al enfrentamiento caótico, si es que no se hace nada, si es que no hay una salida real para toda la gente. Pero creo que algo que para mí fue muy importante es como tratar de usarlo más apegado al método, esta forma de ponerlo en estas máquinas, de realmente buscar los elementos con esta lógica que como amplía o cambia la visión sobre todo esto. No importa tanto a qué conclusiones llego. Creo que esto todavía dejo muy abierto, pero se mueve mucho la propia perspectiva, la propia mirada sobre el tema. Se ven muchos nuevos aspectos que antes no tomé en cuenta. Creo que esto es una experiencia muy interesante que me dejaron estas 2 semanas. Sí, no sé cómo lo vean los demás, si ayuda este ejercicio que hizo Roy a ver cómo ordenar esta experiencia, este pensamiento y tratar de ver las cosas como en proceso, con esa visión espiral a la que aspiramos. Si más o menos ayuda a lo que buscamos de aprender a usar el método. O todo lo contrario. A lo mejor ayudó para silenciar a todos. Esto no fue la idea.
Da más ejemplos de cada punto a desarrollar. Eso es lo que veo, ¿no? ¿Te ayuda ejemplificando, Charlie? Ayuda a ampliar los ejemplos, cómo puede desarrollarse uno en cada uno de esos puntos, ¿no? Sí, eso sería importante ir viendo como, Da más pautas. como esas pautas y irlo ejercitando, ¿no? Atreverse como a investigar un poquito, a plasmar las ideas, ordenarlas. Podríamos hacer estudios obviamente mucho más amplios y concienzudos, pero vamos como aprendiendo a usar este método. Para eso me parece que es un excelente ejemplo. Yo creo que ayuda si seguir como literalmente el esquema del método, paso por paso, porque hay una lógica como en cada paso que ayuda a esto y después uno puede mover todo y hacer lo que quiere con esto. Pero tener claro qué es el ámbito mayor. Y para esto hay que, lo que desde el inicio dijimos muy claramente, hay que definir muy claro cuál es el objeto de estudio. Si no está bien definido, no vamos a poder seguir los pasos. Si tengo muy claro, el objeto de estudio es el mito del dinero. Puede ver el ámbito mayor, en qué ámbito está involucrado, que da como las condiciones en las que puede moverse. ¿Cuáles son los otros elementos en el ámbito medio que conviven paralelamente con este mito? Pueden ser otros mitos, otras cosas que pasan en donde actúa. ¿Cuál es la compositiva? ¿De qué está hecho? Como un coche, por ejemplo, un coche convive con los camiones, con los peatones, con estos elementos. Está en el ámbito mayor dentro del tráfico. Que está compuesto de las ruedas, del eje, de la carrocería, etc. Y después lo pongo en los tres diferentes puntos de la dinámica. Uno es el proceso sobre el tiempo de mi objeto de estudio. Si observo un coche, ¿de dónde viene? En un momento se desarrolló, surgió, se construyó, se desarrolla, se hace viejo y se termina y lleva algo diferente a la chatarra o se hace otra cosa con el metal. Después veo sus relaciones. Si lo veo del punto de vista que quiero llegar rápido a mi trabajo, hay los camiones que a lo mejor estos me dificultan para llegar al trabajo. Son del ámbito medio, otros elementos que me ayudan para mi punto de vista o no me ayudan. Por ejemplo, los semáforos podrían ayudar porque dan un flujo más rápido para que yo llegue al trabajo, si ese es el punto de vista. Por eso es muy importante cuál es el punto de vista. Si solo tengo el objeto de estudio, pero sin mi interés, no puedo decir cuál es favorable y cuál no. Y el tercero es como toda la compositiva, que se elige los 6 elementos más importantes que compone el coche, las ruedas, la carrocería, etc. Se ordena estos 6, como dice el material, según un criterio que está relacionado con mi interés y se toman 3 elementos del ámbito medio que más influyen a mi compositiva de mi coche. Por ejemplo, si allá influye la lluvia que lo hace más lento, es un elemento de ámbito que convive, que no es parte de la compositiva, sino del ámbito medio, que influye en la velocidad que puede avanzar. Como esto en uno de los 3 puntos del choque, que el ámbito medio que influye en mi compositiva.
Sí, creo que ayuda como estos elementos, estos gráficos, estas formas geométricas, estas maquinitas, entender la lógica y usarlo así, y esto como mueva ideas, porque no lo hago de la manera como yo lo hago ya con mis creencias, con mis deseos, que de esto salga un resultado, que nuestra espiritualidad va a crecer, que es un buen deseo, pero quiero estudiar si realmente es así. Y si lo pongo así, lo ordena en base de un esquema geométrico. Lo aplica uno a uno así como lo describe el material, y este me mueve mis ideas, porque no lo hago según mis creencias, mi clima que me impone, mi paisaje de formación, sino lo hago con el esquema de las maquinitas. Y esto me permite mucho más fácil de verlo de otros ángulos, de otros puntos de vista. Puesto creo que se necesita como una cierta pulcritud de hacerlo realmente como está escrito. Por algo dice en el método que hay que definir muy explícito el interés, el objeto de estudio, porque si no uno se pierde, porque los siguientes pasos se complican. Y así, si se sigue así, creo que es de mucha utilidad para mover adentro de uno mismo toda la mirada hacia lo que buscamos entender mejor. Bueno, ¿cuál va a ser la tarea? ¿En qué vas a trabajar estas 2 semanas? ¿Cuál va a ser la tarea? ¿O no va a haber tarea? Pues hay que ver cómo seguimos avanzando. Habíamos dicho que estos eran como ejemplos. Ok. Y ver si hacíamos uno entre todos, pero eso tendríamos que definir un solo objeto de estudio con un interés común. Habíamos hecho un primer intento que no fructificó, porque queríamos meterle muchos intereses. Sí. Y eso implicaba muchos objetos de estudio y quedaba medio difusa la pregunta. Entonces, podemos hacer eso o podemos continuar. Charlie ya lleva algo de tarea por el mismo que se impuso. No sé qué les parece que continuemos o cada uno va desarrollando más una idea, atreviéndose a hacerlo, a ponerlo en juego. Bueno, en mi caso también quisiera hacer yo mi tarea, digamos. Sirve mucho lo que el ejemplo de Roy, de tal manera de tomar ciertos elementos muy importantes de ahí, pero claro, poniendo como el punto de vista, es decir, que al menos nosotros debiéramos hacer la tarea y poderlo exponer la próxima en 15 días. ¿Qué opinan Ramón Cotero, Mirna Angélica? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien. A mí me pareció interesante los estudios. Alcancé a entrar desde que Nico estaba hablando. Creo que son 3 formas de ver el método y de poder ampliarlo, ¿no? Que eso es lo que me parece interesante, que no podemos decir que uno es bueno y otro no es tan bueno, sino que se va avanzando y cada uno pues está en la situación que está, ¿no? El ejemplo de Roy a mí me esclarece un poco cómo hacer las relaciones. Se me dificultaba eso de la dinámica, ya que lo veo ahí ya me parece como un poco más entendible.
porque sí entendía hasta lo que habíamos visto del sátiro, pero ya en la dinámica sí se me dificultaba o se me dificulta un poco, pero ya viendo las relaciones y cómo se hace, creo que se puede hacer. Ese trabajo lo van a compartir Sí, para darle una leída completa. sí, yo creo que podría ser limpiarlo un poco, porque está mezclado todo un poco, reducirlo solo al mito del dinero, para que sea un poco más concreto y lo comparto. Y a lo mejor algunos comentarios en cada paso, como una pequeña síntesis, que es la idea principal de este paso de hacerlo. A lo mejor esta ayuda para aplicarlo. Lo voy Ándale, a unas hacer notitas. y lo mando en los próximos días. Yo creo que valdría la pena que los 3 estudios que se leyeron se compartan como para ver los puntos de vista que se están dando, pues. Y también creo que si se van a intercambiar en la reunión, sería interesante tenerlos antes como para no estar en un plan pasivo desde este lado, pues, sino ya tener la información, saber de qué se va a hablar y poder comentar dudas o comentarios o observaciones o como se diga, ¿no? Porque a mí en lo personal sí se me hace como, me siento de un lado y luego de otro, y luego me intereso y luego me paro. Y entonces, de repente pierdo la hilación, pues, porque es muy largo estar escuchando. Si se tuviera la información, creo que podría ser más dinámico. Ese es como un punto de vista, pues. Por lo demás, yo estuve observando para mí qué es el mito del dinero y no hice un gran trabajo, pero sí me doy cuenta, pues, en mi vida que ha sido el mito del dinero, que fue como la observación que hice. Creo que desde la esclavitud, con la abolición de la esclavitud, que se pensó que era más redituable pagarles a los esclavos porque hicieran el mismo trabajo, una cantidad significativa, siguiendo como propiedad el ser humano, el esclavo, como propiedad del patrón, ¿no? Entonces, creo que ahí es un punto importante porque eso lo seguimos reproduciendo nosotros, somos esclavos por un sueldo y creemos que nos pagan. Pero ese ha sido como mi observación, quizás desde ahí podría trabajarlo un poco ya como lo tienen relacionado, que esa es la parte que a mí se me dificulta. Entonces podríamos ir viendo o podríamos definir uno general. De cualquier manera son ensayos, pues son prácticas y son acercamientos. Entonces, como lo vean, no tengo problema. Pero sí me gustaría que compartieran los materiales. Ese sería mi aporte. Sí, se puede enviar. Bueno, algunos los van a ir elaborando. Entonces, si los tenemos antes, pues ayudaría el compartirlos. No sé si puedas enviar el que hizo Nico, Roy también. Y también te avientas tu estudio, Ramón. Bueno, no te oigo, pero interpreto que dices que sí, que lo tienes pasado mañana. Felicidades. No se te escucha. Yo creo que entraste sin micrófono, porque no aparece tu micrófono. Rodrigo, pues también ya se avienta a hacer el suyo. Yo también a ver si me aviento a avanzar más en uno propio. Y Charlie, pues ya está encaminado. Entonces ya Ramón ya se comprometió en 2 días mandarlo. Yo creo que se vale también expresar dudas, pedir ayuda, preguntarle al de junto, lo que queramos, que nos pueda ayudar a avanzar.
Bueno, pues creo que ha sido un avance interesante después de que andábamos perdidos hace unas sesiones. Ya va tomando forma como el ir incorporando estos elementos del pensar dinámico. Entonces vamos a experimentar y ver qué sale. Bien. ¿Algo más, Roy? No, me parece muy bien así. A lo que dijo Mirna, lo voy a mandar, lo voy a limpiar para que no se está tan mezclado entre comentarios de la sesión pasada, entre lo de paradigmas y lo del mito del dinero, para que porque en esto como apenas, todavía hoy mismo se cambió, no lo mandé antes, pero lo voy a mandar y lo podemos comentar también la próxima vez, ya le he ido tranquilo. Me parece bien tu propuesta, Mirna. Sí, para comprender mejor sobre todo el proceso del trabajo, cómo se hacen las relaciones, por qué se hacen los valores de esa manera, pues de mayor a menor, de más importante a menos importante, o de más contra a menos contra, como para ir ubicando ese tipo de situaciones que a mí en lo personal se me dificultan. Luego me pierdo un poco en esas relaciones que sí me gustaría verlo ya desarrollado y ver qué dudas surgen, ver si yo puedo ya el trabajo que tengo complementarlo con eso. Sí, esto me parece súper interesante, profundizar más en esto, no tanto solo en el contenido, que a lo mejor checa a mí, a otro no, que está muy válido, como tú dijiste, sino más bien el procesamiento, cómo hacerlo en todo este proceso para poder ordenarlo. Sería Muy bien. como sistematizar la experiencia del método, pues, algo así. Exactamente. Creo que esto es la idea del método que ayuda justo en esto. Bueno, estamos de acuerdo, somos muy buenas personas. Eso. No nos conflictuamos. Muy bien, perfecto. Entonces pues nos vemos en 15 días y compartimos en el chat. Así es. Gracias, buenas noches y esperamos los materiales. Muy bien, un abrazo a todos y gracias. Gracias, paz, fuerza y alegría. Que Igualmente. todo esté bien. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos, adiós.